Amigo colombiano, ¿reconoces este billete? Creo que hace mucho ya no lo ves, o nunca lo has visto, y ya no se utiliza en nuestro país Colombia. Esto es debido a un fenómeno conocido como la inflación. La inflación es estudiada por la macroeconomía y se trata precisamente de un fenómeno macroeconómico que consiste en un aumento continuo y sostenido del nivel general de precios. Significa entonces que la inflación representa un aumento hacia arriba del nivel promedio de los precios. ¿Qué significa esto? Que en un proceso inflacionario no significa que todos los bienes y servicios deben subir de precio. Significa más bien que muchos bienes pueden subir de precio y donde algunos también mantienen su precio e incluso algunos pueden bajar ese precio. La idea es que se trata de inflación cuando el nivel promedio de todos los precios de los bienes y servicios tienden al alza. Ahora, debemos decir que la inflación presenta las siguientes características. Primero, la inflación no se refiere a precios elevados, sino a precios que están subiendo. Segundo, la inflación es un aumento general, es decir, casi todos los precios de la economía deberían estar subiendo. Esto significa que el solo aumento del precio del arroz no se puede determinar como una inflación. Estamos hablando casi del precio de todos los productos. Tercero, la inflación se refiere a un aumento continuo de los precios, pues continuamente se están elevando. Bueno, ¿y quién mide la inflación? En cada país hay un organismo que lo hace. En el caso de Colombia, la medición la hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Para calcular este incremento de precios se utiliza un índice de precios al consumidor, o IPC, el cual mide el nivel promedio de precios de bienes y servicios que una familia suele por lo general consumir durante un periodo determinado, en lo que llamaremos canasta básica de consumo o canasta familiar. Entonces lo que hace el DANE es calcular la variación en el porcentaje del promedio de los precios de los bienes y servicios de la canasta básica de consumo familiar o canasta familiar. Así poco a poco se va obteniendo la inflación mensual y también la inflación anual. Ahora vamos a ver las clases de inflación. Por lo tanto existe la inflación moderada, la inflación galopante y la hiperinflación. ¿A qué se denomina inflación moderada? Cuando la inflación a lo largo de un año es inferior o igual al 10%. ¿Qué es inflación galopante? Es cuando la inflación es superior al 10%, pero inferior o igual en todo caso al 1000% anual. Es decir, en una inflación galopante, los precios de los bienes y servicios se han elevado por mucho 10 veces. La hiperinflación ya es una inflación mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque la inflación ya va a ser superior al 1000% anual. Aquí podemos hablar del caso especial de la hiperinflación en Venezuela, el cual es un fenómeno económico que comenzó en noviembre de 2017, cuando se registró una inflación mensual de 56,7% e interanual de 1.370%. En ese sentido, se anunció la creación del billete de 100.000 bolívares. Es considerada la peor hiperinflación en la historia americana. Ahora vamos a ver las causas de la inflación. Podemos ver acá que hay 4 causas que generan inflación. De las 4, las 3 primeras son de carácter estrictamente económico. La última no, por lo que vamos a ver después. La primera es la inflación causada por incremento de demanda. Significa que la demanda global en economía se incrementa, aumenta la demanda, causando un incremento en el nivel general de precios cuando la oferta agregada o la oferta global permanece constante. Este aumento de la demanda puede ser causado por un mayor consumo público o privado. En muchas ocasiones el Estado gasta una cierta cantidad que obtiene mediante la emisión de dinero. Si este dinero es emitido sin respaldo en la producción, ocasionará que el aumento en la capacidad de compra genere escasez en la economía y con ello el incremento del nivel promedio de precios. Es decir, si en una economía de algún país se empieza a emitir dinero como si fueran fotocopias, como si fueran papeles, produciendo billetes,
pero no tiene un respaldo económico en la producción, va a ocurrir entonces que la gente va a tener más dinero en sus manos y va a ir a los mercados a consumir, a comprar, en todo caso, mucho más productos de lo normal, incrementándose la demanda, pero no hay una mayor producción. Es entonces que habrá escasez de esos bienes, dado que hay un incremento de la demanda. La segunda causa de la inflación es la inflación causada por incremento de costos. Se refiere entonces a los costos de producción. Los productores, al ver que se incrementan los costos de producción, deciden ellos mantener un margen de ganancias. Por lo tanto, cuando aumentan los costos de producción, debido a que de pronto grupos monopólicos u oligopólicos están controlando mucho el precio de las materias primas, de los abonos, de los fertilizantes, de las herramientas, de los insumos, de las materias primas, etc., es entonces que los fabricantes, los productores de bienes, al incrementar sus costos de producción, quieren mantener su margen de ganancia y es por esto que suben sus precios al consumidor, generándose así una inflación causada por incremento de costos. La tercera causa es la inflación importada. Esta es la causada por el incremento de precios de bienes comprados en el exterior. Este es el típico caso de la economía colombiana, de la peruana, de la ecuatoriana, de la argentina, en fin, de toda la economía en Latinoamérica, cuya producción depende fundamentalmente de los insumos y bienes de capital importados, ya sea de China, de España, de Estados Unidos, de donde vengan. Entonces, como ya dijimos, hay ciertos monopolios u oligopolios que si nosotros no producimos un determinado bien, lo compramos, lo importamos. En todo caso, para producir bienes en nuestros países, necesitamos insumos de otros países, traer lo que nos hace falta. Al incrementarse entonces el precio de estos insumos, van a subir en consecuencia los precios de los bienes producidos en nuestro país. La última causa es la inflación por expectativas. Esta tiene una raíz más psicológica que económica, porque los agentes económicos, en este caso los vendedores y los compradores, se van a comportar de una forma muy diferente ahora en el mercado, porque estos agentes, recordando la inflación, en este caso los consumidores, recordando la inflación ocurrida en tiempos pasados, quieren entonces comprar en mayor cantidad, adelantándose a una futura inflación. Entonces el mercado queda desabastecido de bienes porque hay un incremento de la demanda, de la compra, donde la gente está temiendo un futuro inflacionario. Entonces, al no haber bienes, van a escasear y van entonces a subir sus precios. Y también se puede acelerar cuando los productores, suponiendo que va a haber más adelante un proceso inflacionario, deciden elevar los precios de los productos anticipadamente. Entonces se adelantan a una supuesta inflación futura, generando con sus acciones una verdadera inflación. ¿Y cuáles son las consecuencias de la inflación? Primero, disminución del poder adquisitivo o poder de compra del dinero. Si todo está subiendo y subiendo de precio constantemente, entonces el dinero pierde su poder de cambio. No va a alcanzar lo que se tiene y entonces se va a comprar menos. 2. Preferencia por usar en una economía una moneda más estable, es decir, que tenga menos alzas en su inflación. En algunos países, debido a la pérdida del poder de cambio del dinero, se ha optado por la dolarización. Básicamente ya utilizan los dólares. También se aumenta o incrementa la circulación de dinero. ¿Por qué? Porque el público rápidamente va a gastar su dinero, ya que no quiere conservarlo ante el temor de que pierda su poder de compra. Entonces se quiere deshacer de él. Además, en el comercio exterior aumentan las importaciones y comienzan a disminuir las exportaciones. Otra consecuencia es la disminución del nivel de exportaciones debido a la incertidumbre sobre el futuro del bien producido y de los costos de producción. Entonces, el sector empresarial prefiere trasladar sus recursos hacia inversiones especulativas. En otras palabras, disminuye la producción, no hay inversión dentro del territorio nacional. O también sucede que ciertas empresas extranjeras deciden cerrar sus sedes, cerrar sus puertas y trasladar sus capitales hacia otros países. Otra consecuencia es el incremento de las tasas de interés para amortiguar la disminución del poder adquisitivo del dinero. Es decir, disminuye también el poder de ahorro. Para terminar, vamos a ver también unas importantes definiciones: la deflación y la estanflación.
¿Qué es la deflación? Es un proceso por el cual la oferta de bienes y servicios aumentan sin un correspondiente aumento en el dinero circulante. La deflación es también llamada inflación negativa. Es la situación en la cual el nivel general de precios tiende a disminuir. Por eso se dice que es el proceso contrario a la inflación. ¿Qué es la estanflación? Es un fenómeno económico en el cual se presenta un incremento en el nivel general de precios, o sea, hay una inflación y al mismo tiempo hay una reducción o estancamiento en el nivel de producción de una economía. O sea, aquí estamos hablando de una recesión. Por lo tanto, la estanflación es una inflación más recesión. Todo sube de precio y no hay producción. ¿Y cuáles son algunas políticas antiinflacionarias? Primero, se puede buscar la disminución de la masa monetaria, aplicando políticas monetarias contractivas. Otra alternativa es buscar el incremento de la producción global para que el dinero emitido por la autoridad monetaria, en el caso especial de Colombia, el Banco de la República, tenga respaldo en dicha producción y así no cause incremento de precios. También se podría eliminar el déficit fiscal produciendo los gastos públicos e incrementando los ingresos del gobierno. Y por último, también se podría pretender cambiar las expectativas de los agentes económicos a través del uso de una buena publicidad que pretenda mostrar una economía sana en el país.